Hola hermanos, ¿cómo están el día de hoy? Espero que se encuentren todos muy bien. Vamos a estar leyendo hoy día Hechos capítulo 5, pero vamos a partir leyendo de un poquitito más atrás, del versículo 32 del capítulo 4 hasta el capítulo 5, versículo 11. Dice, y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma. Ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenía todas las cosas en común. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían, y traían el precio de lo que habían vendido, y lo ponían a los pies de los apóstoles, y se repartía cada uno según su necesidad. Entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita, natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Este es el pasaje del día de hoy. Pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad y sustrajo el precio sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad, reteniéndola, no se te quedaba a ti, y vendiéndola, no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Y al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró, y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. Y levantándose los jóvenes lo envolvieron y sacándolo, lo sepultaron. Pasó un lapso como de 3 horas, sucedió que entró su mujer, no sabiendo lo que había acontecido. Entonces Pedro le dijo, dime, ¿vendiste en tanto la heredad? Y ella dijo, sí, en tanto. Y Pedro le dijo, ¿por qué convenisteis en tentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido, y te sacarán a ti. Al instante al instante ella cayó a los pies de él y expiró. Cuando entraron los jóvenes la hallaron muerta, y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Vamos a orar. Señor y Padre Celestial, gracias por todo lo que tú nos das, Señor, por tu palabra, y te pedimos que desde ya prepares nuestros corazones para lo que vamos a oír, Señor, que nuestros oídos estén atentos para hacer tu voluntad. Te pedimos perdón si hay alguna falta en nosotros, Señor. Quita cualquier cosa que pueda estorbar, Señor, cualquier distracción. Y te pido también cualquier palabra que vaya a decir que esté de más, que la quites también, Señor. Gracias por todo lo que estás haciendo y por todo lo que harás. En nombre de tu Hijo Jesús oramos. Amén. Bien, ¿por qué partimos leyendo parte de los versículos del capítulo anterior? Porque esa historia está muy relacionada para poder entender un poco qué fue lo que pasó realmente aquí. Y nosotros vemos los orígenes de la iglesia, cómo vivía la iglesia en un mismo sentir. Y no solamente era un sentimiento, sino que también ellos compartían todo lo que tenían. Era una práctica que fue normal en esa época y era algo que muchas personas hicieron porque sintieron en su corazón que debían compartir todo lo que tenían para que ninguno en la iglesia tuviese necesidad. Sin embargo, desde ya se empieza a ver cómo Satanás empieza a meter su mano y tratar de entrar de alguna forma a la iglesia. El ministerio de Satanás es básicamente tomar lo que Dios hizo y corromperlo. Y una práctica que había nacido del amor, una práctica que había nacido de un espíritu bondadoso, se empezó o corría el riesgo de transformarse en una práctica para exaltarse a uno mismo. Por un lado tenemos el ejemplo de Bernabé, que como describen los versículos anteriores, él había hecho esto, había vendido su heredad para poder así sostener a la congregación, para poder alimentarlos, para poder, qué sé yo, hospedarse unos a otros y suplir las necesidades que muchos estaban teniendo. Sin embargo, algunos empezaron a ver esto y ver también el reconocimiento que se les daba, la espiritualidad que tenían estas personas que eran tan dadivosas, y en algún momento sintieron, bueno, ¿por qué y nosotros por qué nosotros no? ¿Por qué nosotros no recibimos un poco de esta aprobación, de este reconocimiento también? Entonces, por un lado tenemos Bernabé como un ejemplo del plan de lo que Dios estaba haciendo, y por otro lado tenemos a Ananías y Zafira, que fueron usados por Satanás
para mostrar de cierta forma cómo el enemigo empieza a entrar a la iglesia. Bien, vamos de lleno al tema del día de hoy. Ananías y Zafira hicieron algo que a simple vista no se ve tan mal, porque ellos vendieron una heredad, un terreno, y sustrajeron parte del dinero y lo guardaron para ellos, y el resto lo dieron a la congregación. Pero, ¿cuál fue el problema? Que ellos dos se pusieron de acuerdo para hacerle creer a la iglesia que todo lo que ellos habían vendido a sí mismos lo habían donado. ¿Por qué? ¿Por qué alguien haría algo así? La respuesta yo creo que es bastante obvia. ¿Por qué alguien pretendería ser algo que no es? ¿Por qué alguien quiere hacer algo que realmente no está dentro de su corazón? Para ser visto por los demás. Ananías y Zafira tomaron esto, que en un origen fue muy bueno, nació de una intención correcta en los hermanos, y lo utilizaron para proclamarse a sí mismos como espirituales, como generosos, como un ejemplo. Y para hacer esto, ellos mintieron. Entonces, si estamos entendiendo bien, nosotros vemos cómo un matrimonio decidió decir, aparentar algo que no era, tomar un lugar que no le correspondía. Y si recordamos la historia en Génesis, hubo otro matrimonio que también quiso tomar algo que no le correspondía. ¿Se acuerda de Adán y Eva? Ellos también. Porque la serpiente les dijo que tendrían un lugar como el de Dios, un trono como el de ellos, para poder ellos juzgar y tener reconocimiento. Ananías y Zafira sintieron una tentación similar. Y hay muchas cosas que nosotros podríamos hablar de, wow, qué duro fue que murieron, tal vez, como no habrá sido mucho, pero debemos pensar en una cosa. Esta era la primera iglesia, no estamos hablando de una iglesia, estamos hablando de la iglesia, era la única iglesia. Dios quería sentar las bases y quería mostrar que la iglesia no puede ser fundada sobre la mentira, no puede ser fundada sobre la vanidad, no puede ser fundado sobre el reconocimiento propio. Era una iglesia que debía permanecer pura. Hoy en día hay cientos de iglesias locales, algunas caen en unas cosas y otras en otras, pero por lo menos la iglesia universal se mantiene bajo ciertos principios. Y esto en estos momentos era la iglesia universal. Debía permanecer pura. Fue el primer pecado que entró a la iglesia y el castigo fue ejemplar. Pero, ¿qué tiene que ver esto con nosotros? ¿Qué tiene que ver esta historia conmigo? Bueno, que ya vemos cómo es el corazón de Dios con respecto a esta postura, de aquellos que quieren tomar aquello que no les corresponde, aquellos que deciden mentirle al Espíritu Santo, como dice Pedro. Es algo que Dios evidentemente no aprueba. Y tal vez porque hoy en día el castigo no es una muerte inminente, no le tomamos el peso. Pero ellos quisieron aparentar que eran espirituales, pero no lo eran. Y eso es algo que corremos un grave peligro todos los días. El hecho de hacer que el resto crea que nosotros somos espirituales, o somos generosos, o que leemos la Biblia todo el tiempo, o que oramos todo el tiempo, que somos personas de oración. Si realmente no es así, no estamos haciendo algo tan distinto a lo que hizo Ananías y Zafira. Debemos cuidar nuestros corazones, porque el creyente no debe vivir de las apariencias, debe vivir por fe. Eso es algo que nos golpea, ¿no? Por lo tanto, debemos tener cuidado porque no se trata de dinero. El pasaje jamás está hablando del dinero, está hablando del corazón. Cuidado con querer pretender algo que no somos. Cuidado con anhelar un lugar que no nos corresponde. Cuidado con tomar cosas de Dios que son de Él. Ananías y Zafira tomaron un dinero que era de Dios porque ellos dijeron que iba a ser para Dios. Por lo tanto, si ellos guardaron una parte, le estaban mintiendo y le estaban robando a Dios. Si tú, al cantar una alabanza,
en esa letra dice, mi vida es para ti, mi tiempo es para ti, todo te lo entrego a ti. Y no le has entregado tu vida a Él completamente. Hay partes de tu vida que a lo mejor queremos guardar y que nadie más toque. O sea, a lo mejor nuestro tiempo lo usamos para nosotros y lo que sobra para Dios, estamos mintiéndole al Espíritu Santo. Entonces hay que tener cuidado, porque, claro, tal vez no estamos mintiendo con dinero, pero yo he dicho muchas veces cosas en alabanzas que realmente no son verdades en mi vida. ¿A quién le estoy mintiendo? A lo mejor yo he aparentado muchas veces cosas que realmente no soy, o no soy tan así. Estoy mintiendo, estoy procurando algo que no soy. Pero esto no es para desanimarnos, es todo lo contrario. Es para entender que nosotros debemos ser sinceros delante del Señor. No debemos aparentar una super espiritualidad, debemos aparentar lo que somos, personas que necesitan del Espíritu. Y hermanos, yo no soy alguien espiritual, soy alguien que necesita del Espíritu. Yo no soy alguien irreprensible, soy un pecador que necesito del perdón de Dios todos los días. Creerme superior a eso sería una mentira. Y espero que no sea por lo que estemos luchando. Vamos ante el Señor con humildad, dejemos la mentira de lado, vamos con un corazón sincero, arrepentámonos que aún se puede todavía. Y el Señor nos va a perdonar y nos va a guiar y nos va a capacitar. Eso, hermano, que estén muy bien. Nos vemos. Cuídense mucho.